Yo estaba pensando que hay personas que uno no sabe cuál es el propósito que Dios tiene con ellos. Hay grandes hombres en la historia que su inicio no ha sido fácil, pero han sido muy bendecidos y prosperados por Dios. Algunos entonces han leído toda la historia completa y ustedes conocen que la hija de Faraón descendió al río y allí vieron la barquilla. Una criada tomó pudiéramos decir, la arquilla y se la llevó a ella, y cuando vieron al niño, y aquí que el niño lloraba, tuvieron compasión del niño, lo sacaron y dijeron: este es de los hebreos, porque a ellos no se les permite tener hijos varones. Pero entonces la hija de Faraón lo llevó a Egipto, le consiguió una nodriza, alguien que lo cuidara, y precisamente Dios organizó todo, y su mamá, la mamá de Moisés, fue la que tuvo ese placer de poder criar a este niño. Por eso la historia nos está contando en Hechos que en ese tiempo nació Moisés, en el tiempo cuando Israel cayó en esclavitud, en el tiempo en que muere José, nace Moisés. Porque nunca en la vida el hombre se ha quedado sin la protección, sin la dirección de Dios. Siempre, aunque han muerto algunos, Dios levanta a otro. Y entonces es donde nace en ese tiempo Moisés, y es agradable a los ojos de Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre, siendo expuesto a la muerte. La hija de Faraón lo recogió, lo crió como a su hijo. Fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Era poderoso en palabras y obras. Esto me da a entender que, bueno, sus costumbres, aunque él era de la tribu de Leví, aunque era un hebreo, aunque era un israelita, ahora vino y aprendió las costumbres de Egipto, la sabiduría, y ahora ya era un hombre poderoso en palabras. Ya era un hombre que tenía, bueno, un ciclo de vida que estaba llevando hacia adelante, y me imagino yo que aunque había aprendido muchas cosas, él se miraba y miraba a la demás o a las demás personas, y él se miraba diferente, como que yo no soy de esta región, como que esta no es mi nacionalidad, como que esta no es mi familia. Por eso también en Hebreos nos dice el capítulo 11, verso 23, que este niño fue escondido 3 meses porque le vieron niño hermoso y temieron, y no temieron al decreto del rey. Pero ya hecho grande, le dice Hebreos 11, verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya un hombre de 40 años comenzó a mirar que sus ideales no eran los ideales de que él sentía en su corazón, su vida, sus anhelos. Y comienza a pensar: bueno, yo quiero rehusarme a esta vida, a vivir en Egipto. Y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hubo cumplido 40 años de edad y le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y vio que estaba sucediendo algo. Cuando Moisés va a visitar a sus hermanos, había uno que estaba siendo muy maltratado, y lo defendió, lo hirió al egipcio, vengó al oprimido. Claro, Moisés pensaba que sus hermanos iban a comprender lo que Dios estaba haciendo por mano de él. Dios les daría un libertador, pero ellos no lo habían entendido así. Al otro día, Moisés se presenta y hay otra riña, otra pelea, y los ponía en paz diciéndoles: varones hermanos, ustedes, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Pero el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Aunque no sabía este hombre qué era lo que decía, eso era lo que Dios había constituido a Moisés: un juez y un gobernante. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Fueron las palabras de este hombre que estaba allí riñendo. Y al oír Moisés esta palabra, huyó como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Moisés ahora ya no era egipcio, ya no era el llamado hijo de la hija de Faraón, sino que se había ido.
escogió antes ser maltratado, dice el escritor a los Hebreos, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, escúcheme bien, como viendo al invisible. Esto es lo que más me llama la atención de la vida de Moisés. Hoy estamos hablando de este tema y le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que están conectados y a los que se están conectando. Comparta esta palabra de Dios, a alguien le puede ser de ayuda, de alimento, de edificación. Y estamos diciendo que Moisés prefirió dejar su vida en Egipto, prefirió cambiar de familia entendiendo que él no era un egipcio, sino que era un hebreo del linaje de Leví, que era un llamado israelita, y se va entonces a Madián. Y en Madián consigue su esposa, consigue una mujer donde entonces tiene la oportunidad de engendrar hijos, engendra hijos en Madián y escúcheme bien, ya tenía 40 años cuando él salió de Egipto. Pero pasados 40 años, es decir, cuando ya tenía 80 años, ahora se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza, un ángel. Y es allí cuando nos cuenta la historia que él quiso venir a conocer esta visión, a ver de qué se trataba. Y al acercarse para observar, le vino a él la voz del Señor. Y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Dios entonces le hace un llamado muy profundo, teniendo este hombre ya 2 hijos, su mujer, viviendo en casa de sus suegros, viviendo allí ya teniendo un quehacer, ya teniendo un trabajo, unas ovejas, un rebaño. Dios le quiso cambiar la vida a este hombre. Y como Dios vio que él no quería la opresión, la esclavitud de sus hermanos, entonces Dios dijo, este me sirve como libertador. Este me sirve, Moisés me va a servir para lo que yo quiero. Y ustedes conocen, ya Moisés había sido formado en una tierra donde había un nivel de escolaridad muy alto. Pues estaba siendo formado en la casa del faraón. Ya tenía sabiduría, ya era poderoso en palabras, en las letras. Era tremendo para escribir, yo me imagino. Era un hombre que era muy sabio y entendido. Pero Dios dijo, este me sirve para libertar a toda esta nación. Y es de esta manera que Dios le dice, necesito, Moisés, que usted vaya y liberte al pueblo de Israel que está allá oprimido en Egipto. Los están maltratando, los están llevando cautivos, los tienen como sirvientes. Yo no quiero que les sirva a Egipto. Yo quiero que Israel me sirva a mí, pero que los lleve al desierto. No quiero que me sirva Israel allá en Egipto. Escúchame muy bien esta palabra. Porque Egipto siempre ha sido el tipo del mundo. Dios nunca ha querido que su pueblo le sirva en el mundo o en Egipto. Dios siempre ha querido que su pueblo le sirva en el desierto, donde Él escoge ese servicio. Y es donde Dios le hace este llamado contundente a este hombre y ahora lo saca de su tierra y lo pone frente a Faraón. Ya no estaba allí de su misma manera. Ya no estaba viviendo en el reino junto a Faraón, sino que ahora se está enfrentando a Faraón. Y le está diciendo, Faraón, Dios me envió, el que dice ser el gran yo soy, o el yo soy el que soy, me envió. Y me ha dicho que deje ir a este pueblo de la esclavitud en la que usted los tiene, para que le sirvan en el desierto. Y conocen ustedes que Faraón endureció su corazón. Pero Dios empezó a tratar con ese pueblo y con ese hombre llamado el Faraón de su tiempo.
comenzó a enviar entonces una cantidad de situaciones porque ya estaba Moisés ante Faraón. Pero ahora vinieron unas plagas para que Faraón creyese que Dios en verdad era el Dios de ese pueblo. Que ese Dios que se le apareció a Moisés era el Dios que quería libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero Faraón no lo quería aceptar. Es cuando vienen entonces las plagas, viene la plaga de sangre, viene la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas y la plaga o la muerte de los primogénitos. Viene una secuencia en la vida de Moisés. Ya no era un niño que estaba allí tirado en una barquilla sacado de las aguas, sino que ahora era un hombre que se había encontrado con un Dios que le había dicho que él era el Todopoderoso. Había cambiado su forma de ver la vida, había cambiado ya su existencia, pues ahora comenzaba a celebrar una fiesta llamada la Pascua, pues ahora empezaba a entender que Dios a ese pueblo quería darle una ley y unos mandamientos. Y es de esta manera que Moisés lleva al pueblo de Israel al desierto para que le sirva a Dios. Ahora cruzan el Mar Rojo, ven una columna de nube, una columna de fuego, y se adentran a conocer a un Dios que en verdad daba maná del cielo, les enviaba codornices, hacía grandes milagros, les daba un vestido y un calzado que nunca se les envejecería. Había un manantial de agua de una peña, de donde nunca se ha creído que puede salir agua. Dios les hizo llover o salir agua de esa peña. Pero ahora estaban en guerra y Dios los libraba. Dios les daba las fuerzas. Dios les daba la capacidad. Pero ahora ya solo Moisés trabajando con su esfuerzo ya se sentía un poco cargado. Viene su suegro Jetro a visitarlo y lo veo cansado. Le dijo Jetro a Moisés: usted necesita que le ayude. Nombra jueces. Nombra personas que estén a la cabeza, que tengan la capacidad de arreglar la situación del pueblo, y usted haga caso también y obedezca a este consejo para que usted no se canse de esta manera. Así que ahora es donde el pueblo está recibiendo los 10 mandamientos. Está recibiendo los decretos, los estatutos, las ordenanzas de Dios, las leyes. Es donde el pueblo ahora está recibiendo la oportunidad de que Dios le esté dirigiendo, pero por mano de Moisés. ¿Y sabe por qué me ha llamado mucho la atención? Porque la vida de Moisés fue la vida de un gran hombre en la historia, que tuvo la capacidad primero de creerle a Dios, que tuvo la oportunidad de obedecerle a Dios, que tuvo la bendición de saber que era un pueblo que estaba esclavo, pero ahora ya lo llevaba en un proceso donde estaba siendo libre. Que era un hombre más que un hombre. La Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra. Aunque tenía errores y aunque tenía dificultades, ahora Dios le estaba dando una provisión, una esperanza, una investidura, una aprobación. Y hay algo que yo quiero decir de este hombre llamado Moisés. Sacado de las aguas, pero aún más que sacado de las aguas, fue un líder para el pueblo de Israel. Pero también fue un pastor. Pero también fue un consejero, un gobernante, un juez, un profeta. Fue el libertador. Fue quien trajo la ley de parte de Dios para el pueblo y quien estableció el culto a Dios. Quien estableció el tabernáculo. Ustedes recuerdan que la Biblia nos enseña cómo Dios le muestra a Moisés cómo debía hacer ese lugar de adoración, de sacrificio. Cómo Dios le reconoció a este hombre su esfuerzo y le dio esa oportunidad, esa bendición de estar allí, congregado junto a un pueblo que eran sus hermanos, pero que ahora estaban recibiendo una provisión divina muy especial. Era un hombre que empezó a enamorarse de Dios. Moisés fue un hombre que rehusó los deleites temporales del pecado de la casa de Faraón, de los egipcios, y prefirió irse a vivir por la fe en el Sinaí, llegar al desierto y entender y reconocer que su vida
dependía de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y a qué conclusión podemos llegar con este hombre? Porque si fue un hombre sacado de las aguas, que dirigió a un pueblo, que preservó la vida, que libertó, que puso su vida, bueno, en favor de ellos, hombre que vio la gloria de Dios, que habló cara a cara con Dios, que duró 40 días y 40 noches allá con Dios en el monte, a quien Dios le mostró el tabernáculo del testimonio para que lo hiciese conforme a ese modelo, que se enamoró tanto de Dios que un día le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me lleves, no me saques. Un hombre que hasta le hizo cambiar los planes a Dios. Ustedes recuerdan que cuando Moisés sube allá a recibir la ley, ahora Aarón queda a cargo del pueblo y el pueblo se desenfrena buscando un líder, buscando un Dios, y es cuando Aarón permite que se quiten los arcillos, bueno, todo el oro que tenían e hiciesen un becerro. Y cuando viene Moisés descendiendo y viene y escucha como un alarido de pelea, ahora está sucediendo algo, el pueblo se había desenfrenado. El pueblo ya no quería recibir, bueno, esta palabra, ni esperar en Moisés, sino que se había desenfrenado a través de Aarón. Pero escúchame muy bien, hay algo que sucede que a mí me llama mucho la atención. Cuando él va descendiendo del monte y ve que el pueblo está desenfrenado, parte las tablas de la ley y corre, destruye el becerro, hace beber su misma agua. Y ahora está el pueblo desenfrenado sin saber qué hacer. Y más que el pueblo y más que Moisés en su ira, ahora está Dios. Conociendo que ese pueblo, que esa nación era difícil. Y a mí me llama la atención lo que dice Éxodo capítulo 32. Porque hay algo. Dios cambió la actitud con ese pueblo. Ahora Dios les estaba diciendo, bueno, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Dios quería en un momento, al ver esa rebeldía del pueblo, esa murmuración contra Moisés, esa rebelión, Dios quiso por un momento y le dijo Dios a Moisés, déjame y yo voy a descender, mi ira va a descender sobre ellos y los va a consumir. Y le dijo Moisés, y a ti, yo te voy a dar una nación grande. Pero escúcheme muy bien, Moisés dijo, no Señor. Si sus planes están siendo de que se encienda su ira y que consuma este pueblo, espere un momento. Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo, ¿por qué se encenderá tu furor contra este pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Porque ¿qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para traerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y usted podrá decir, ¿y quién era Moisés? Pues un hombre que fue capaz de decirle a Dios las cosas y de decirle, Señor, arrepiéntete de este mal que tú quieres hacer con este pueblo. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención? Que luego de Moisés hacerle este llamado de una forma humillada, de una forma postrado ante Dios, Dios se arrepiente de ese mal. Hombre, Moisés era un hombre que se atrevió a hablar con Dios. Moisés fue un hombre que se atrevió a creerle a Dios. Moisés fue un hombre que se atrevió a aceptar el reto de libertar al pueblo. Moisés fue el hombre que se atrevió a los cambios y a los desafíos. Escúchame bien, porque yo en esta mañana quiero dejarte un mensaje con la vida de este hombre. No se trata de que estemos en un mundo lleno de maldad y de pecado. Se trata de en quién hemos confiado.
No se trata de que vengan retos y cambios para este mundo, para la tierra, nuevas costumbres y formas de vida. Se trata de que haya un pueblo que hoy acepte los desafíos. No se trata de que usted pueda decir, no, es que ya no puedo hacer nada porque la vida me cambió, el trabajo me cambió. No, no, no. Es tiempo donde usted pueda reconocer que en Dios existen retos y desafíos que hay que afrontarlos. Ya no puedo vivir en mi tierra, diría Moisés, ya no puedo tener mis hijos y mi esposa como antes vivía. Ahora me tocó ser un gobernador, un juez, un pastor, un líder, un consejero para ese pueblo, pero me entrego a ese trabajo. Entiendo que Dios irá conmigo y su presencia me dará descanso. Entiendo que Él, aunque se airó, su ira se apaciguó. Entiendo que Él es un Dios que también ha traído cambios a este mundo, pero los cambios han traído también formas de ver la existencia de Dios, formas de conocer a Dios. Déjeme decirlo de esta manera, Moisés lo vio allá en un ángel, en una llama de fuego o en una zarza de fuego que ardía y no se consumía. Moisés lo vio allá, vio sus espaldas, vio la gloria de Dios. Moisés vio la nube, Moisés vio la columna. Moisés vio cómo Dios enviaba el alimento, pero no nos podemos quedar en la historia solamente de recuerdos y decir era que la vida de Moisés, la vida de Israel, eso ya quedó atrás. Ya ahora se cuenta como palabra de Dios la historia, lo que Dios hizo con ese pueblo. Ahora nos tocó a nosotros. Hoy te tocó a ti que me estás viendo por esta transmisión. Hoy te tocó a ti, hermano de esta iglesia. Te tocó y nos tocó afrontar el reto, el desafío de los cambios. Y usted podrá decir, pero esto es la obra del maligno. Pero déjeme decirle algo. Aunque la gente quiera atribuirle este error, esta situación, estos problemas que hoy se viven allá a una nación, a un rey, a ciertas personalidades, yo quiero decir que todo es de mi Cristo. Por Él vivimos, Él nos ha dado las cosas. Y nada ni siquiera debemos preguntarle, porque Él sigue siendo Dios, sigue siendo soberano, sigue siendo el que hace las cosas. Usted podrá decir, y Moisés pasó a la historia y se quedó mirando de lejos la tierra prometida, porque por su ira, el día que iba allí a sacar las aguas de la peña, golpeó la peña. Dios le dijo, Moisés, usted no va a entrar a ese pueblo, a ese lugar donde yo he dicho al pueblo de Israel que los llevaría, a ese lugar donde fluye leche y miel. Ahora tú vas a descansar. Voy a levantar a otro personaje. Ahora yo voy a hacer de ti que quede un historial. Pero voy a levantar a otro personaje, a otro líder. Quiero decírselo en el nombre del Señor Jesús. Dios nunca se vara. Dios nunca se cansa, Él nunca se queda sin otro plan. Dios no hay que decirle, Señor, y es que usted no tiene otra oportunidad para darle al hombre, otra oportunidad de salvación. No, 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 esta fue la oportunidad de salvación que Él nos dio creyendo en el Evangelio y bautizándolos en su nombre. No es otra la causa, el pecado. El pecado es el que tiene que ser quitado. Nosotros, yo quiero hacerle un pequeño resumen. Quiero decirles que hoy todavía existe un pueblo en esclavitud del pecado. Pero también Dios está constituyendo vidas de líderes, donde está haciendo una obra, donde está libertando, salvando. Hay un faraón que no ha querido que la iglesia ande, que la iglesia siga creciendo con el crecimiento que le da Dios, pero esto no lo detiene, ni las puertas del Hades prevalecerán contra esta iglesia. Que valga la historia de la vida de Moisés para entender que hay un mundo en peligro, que hay un pueblo en el error, en el pecado, en la maldad, que si hoy nadie hace nada por ello, se pueden ir al desenfreno y se pueden ir a la condenación, pero Dios hoy puede constituir a alguien que me esté escuchando para ayuda del mundo y puede seguir sanando, salvando, libertando y dando mucha prosperidad. Que valga hoy esta enseñanza, este consejo, este mensaje para que alguien entienda
que aunque el mundo está en error, aunque el mundo está en pecado, hay una iglesia que sigue siendo santa, santificada con una sangre preciosa que fue vertida en el madero. Hay un Dios que fue el mismo de Moisés, que es el dueño de este pueblo y de que hoy le puede brindar la esperanza, le puede brindar la oportunidad, le puede dar esa salvación. Que Moisés sea un referente para ti y para mí de una vida diferente, de una vida que agrade a Dios, de una vida totalmente entregada, de una vida donde se puede vivir por la fe, de una vida donde se puede resistir y cambiar la forma, las costumbres, pero no cambiar la esencia, donde se puede vivir y donde se puede entender que las cosas en Dios siguen siendo grandes y extraordinarias y que no hay que temerle a la ira del rey, que no hay que temerle a lo que se levante. Lo que hay que hacer es sostenernos como viendo al invisible. Esto te quiero dejar en el nombre del Señor para tu vida. Que Moisés y este referente que hoy tenemos nos sirva para entender y reconocer que Dios es un Dios que es invisible y quiere que hoy tú te sostengas como viendo al invisible. Por la fe, Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe vinieron grandes prodigios y beneficios para el pueblo de Dios. Que Moisés hoy se quede en su corazón como un referente de hombre de Dios, como un buen pastor, un buen profeta, un buen juez, gobernante y libertador. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Soberano Señor,